Bueno, veamos el cálculo de evacuación, ¿sí? Para terminar con esta unidad. Lo que vamos a hacer es una tarea práctica, sería, cuyo trabajo es realizar el cálculo de evacuación de la siguiente empresa, determinando cantidad máxima de personas a evacuar, unidad de ancho de salida, cantidad de salidas necesarias al exterior. A diferencia de la carga de fuego, digamos, esta es un solo cálculo que va en seguidilla, digamos, va de manera lineal y de esa manera calculamos todo. Veamos la empresa, ¿sí? La empresa en vista de perfil tiene un primer piso, una planta baja, que es donde tiene la puerta de entrada, y tiene un subsuelo, ¿sí? Que lo llamaremos que es el primer subsuelo. Las características de esta empresa, ¿sí? Son las que se ven ahí. La vista desde arriba, podemos ver esas dimensiones. La planta baja se desempeña como sala de juego. El grosor de las paredes es de 0,5 metros. Posee la escalera, ¿sí? Y los baños. El primer piso se desempeña, o sea, realiza la actividad de supermercado. El grosor de las paredes de 0,3 metros y solo tiene una escalera. Acá en el primer piso no hay baños. Y en el subsuelo, ¿sí? El primer subsuelo, cumple la función de depósito, cuyo grosor de las paredes es 0,8 metros y solamente tiene la escalera, al igual que el primer piso. No hay baños. ¿De qué sirve esto? Ahora van a saber para qué sirve. Bien, ¿cuáles son los pasos a seguir? Al igual que en el cálculo de carga de fuego, quise simplificarle los pasos que se deben hacer, así que los leemos todo ahora. Primero, calcular la superficie de piso de cada piso, ¿sí? De cada uno. Luego, determinar el factor de ocupación por piso, ¿sí? Dependiendo de la actividad que realicen, que como vieron son actividades diferentes. El tercero es calcular la cantidad de personas como máximo que pueden haber en cada piso. Luego, calcular la unidad de ancho de salida en cada piso, considerando la totalidad de las personas posibles. Y por último, hacemos calcular la cantidad de salidas al exterior que deben tener, solo en el piso que se comunique al exterior. Bien, vamos a ir desarrollando uno por uno, así que comencemos con el primero. Calcular la superficie de piso. ¿Qué es la superficie de piso? No es lo mismo que la superficie común que sabían sacar, ¿sí? La superficie de piso cumple la función de la siguiente fórmula. La superficie de piso, obviamente medida en metros cuadrados, es igual a la superficie del local, que es la que ustedes sabían sacar, menos, o sea, hay que restarle la superficie de los baños, menos restarle la superficie de las paredes, que ocupan las paredes, menos las superficies de todas aquellas estructuras fijas que sean inamovibles. Volvemos a ver nuestra empresa, ¿sí? Vamos a tener que hacer este cálculo de superficie de piso por cada piso, uno en el primer piso, planta baja, el primer subsuelo. Como recordarán, ¿sí? Las características de estos lugares son las que aparecen ahí. Vamos a ir haciendo una por una, pero solo en la primera le voy a detallar paso por paso cómo se hace. Las siguientes dos, o sea, los otros dos pisos, lo voy a resumir un poco, pero ustedes pueden hacerlo tranquilamente en sus carpetas. ¿Sí? Comencemos con planta baja. Bien, las dimensiones de la planta baja aparecen ahí. El grosor de las paredes, ¿para qué sirve? Ahora lo van a ver. Las dimensiones del local, el baño, como se ve, es 20 por 40 metros. Vamos a hacer un cuadrito como este que muestro en pantalla, ¿sí? Donde la planta baja, bueno, acá vamos a trabajar con la planta baja, ¿sí? La superficie que, si no recuerdan en la fórmula, es la superficie local menos la superficie de los baños, menos la superficie de las paredes, menos la superficie de las estructuras fijas. Bien, ¿cuál es la superficie de local? Comencemos con ese, ¿sí? Con la superficie local. La superficie local es 40 por 80, ¿sí? Esos valores en el cuadro ponemos 40 por 80 metros. Eso nos va a dar la superficie local. ¿Cuál es la superficie de los baños? Bien, veamos. Como había dicho recién, la superficie de los baños va a ser 20 metros por 40 metros. Por lo que ponemos esos valores en nuestro cuadro. La superficie de las paredes, ¿sí? ¿Cómo se calcula la superficie de las paredes? Lo que se hace es, de nuestra empresa, tomar el perímetro, ¿sí? de todo el piso y multiplicarlo por el grosor.
O sea que en este caso nuestro perímetro es 40 más 40 más 80 más 80. ¿Sí? O sea que la suma en este perímetro va a ser de 240 metros por 0,5 metros, que es el grosor de las paredes, que se lo da como dato. La superficie de estructura fija. En este caso, la única estructura fija que tenemos que es inamovible es la escalera. Supongamos en un boliche, la barra donde está, o sea, donde sirven bebidas, también es una estructura fija. Un escenario también es otra estructura fija. Todas esas estructuras se deben restar. En este caso, la única estructura fija que tenemos es la escalera, por eso no nos demanda tanto. Por lo que lo único que vamos a hacer es calcular la superficie que ocupa la escalera, 18 metros por 40. Bien, como todas estas superficies, como saben, se deben multiplicar, entonces estas multiplicaciones luego se restan. La superficie del local, que es 3.200 metros cuadrados, menos la superficie de los baños, que es 800 metros cuadrados, menos la superficie de las paredes, que en este caso es 120 metros cuadrados, menos la superficie de la escalera, que es 720 metros cuadrados. Al realizar esta resta, nos da la superficie de piso de la planta baja, que es 1560 metros cuadrados. Bueno, ahora vayamos al cálculo en el primer piso. Estas son las dimensiones. Bueno, las fórmulas ya las tienen que saber. ¿Sí? En este caso tenemos un pentágono cuyo apotema es 20 metros. Si mal no recuerdan, la superficie calcula el apotema por el perímetro sobre 2. ¿Sí? Así que, bueno, en este caso el grosor de las paredes es 0,3. Con estos datos, que los pueden anotar, hacemos el cuadro de la misma manera, pero ahora del primer piso. Calculamos, ¿sí? Todas las superficies, que en este caso, como verán, no tiene baño. Entonces la superficie del baño no se debe restar. Solamente se van a restar la superficie de las paredes y la superficie de las estructuras fijas. El proceder es el mismo, por eso lo estaba resumiendo. La superficie del local nos queda que son 2000 metros cuadrados. Le restamos la superficie de las paredes, que son 60 metros cuadrados. Y le restamos la superficie de la estructura fija, que es la escalera, que es la misma escalera en todos los pisos, así que es 720 metros cuadrados. Al realizar la resta, la superficie de piso del primer piso es de 1220 metros cuadrados. Bien, vamos al siguiente piso. El primer subsuelo, ¿sí? El grosor de las paredes en este caso es 0,8. Las dimensiones son las que ven ahí, la dimensión de la escalera es exactamente la misma, ¿sí? Entonces volvemos a hacer el cuadro, calculamos la superficie, aquí tampoco hay baños, por lo que la superficie del baño no se debe restar. La superficie del local es 2400 metros cuadrados, la superficie de las paredes 160 metros cuadrados en este caso, y la superficie de las estructuras fijas, solo la escalera, es de 720 metros cuadrados, al igual que en todos los pisos. Al realizar la resta, la superficie de piso del primer subsuelo es 1520 metros cuadrados. Bien, en modo de resumen podemos decir que las superficies de piso son de la planta baja 1560 metros cuadrados, del primer piso 1220 metros cuadrados, del primer subsuelo 1520 metros cuadrados. Bueno, terminamos el primer paso. Pasamos al siguiente, determinar el factor de ocupación por piso. ¿Por qué es por piso? Porque en cada piso, en este caso, se desarrolla una diferente actividad. Si en todos los pisos fuera la misma actividad, entonces sería el mismo factor de ocupación. Como en este caso son actividades diferentes, van a ser factores de ocupación diferentes. Este factor de ocupación lo vemos en la tabla que aparece en el material bibliográfico que les mandé. De todas formas, si tienen la ley, vayan al anexo 7, capítulo 18, ¿sí? Ahí aparece esta tabla de factor de ocupación, la tabla 3.1.2. Esta tabla de factor de ocupación, ahí dice uso, ¿sí? Son las actividades que desarrolla, y el cuadro de la derecha son los valores que establecen nuestro factor de ocupación, que están medidos, o sea, ahí dice X en metros cuadrados. Veamos, siguiendo las características que teníamos de nuestros pisos, podemos notar que tenemos una sala de juegos, un supermercado y un depósito. Bien, volvemos a nuestra tabla. En nuestra tabla encontramos sala de juegos, cuyo factor de ocupación es 2. Encontramos el supermercado, cuyo factor de ocupación es 3. Y el depósito,
¿sí? Es el uso que se le da al piso, el cuyo factor de ocupación es 30. Bien, resumiendo, el factor de ocupación de la planta baja es de 2 metros cuadrados, el factor de ocupación del primer piso es de 3 metros cuadrados y el factor de ocupación del primer subsuelo es de 30 metros cuadrados, por la actividad que desarrollan, ¿no? Si desarrollaran otra actividad, desarrollarían o tendrían otro factor de ocupación, ¿sí? Si ustedes se ponen a ver detenidamente ese cuadro que les mostraba, los boliches o bailes, conciertos, escuelas, tienen un factor de ocupación de 1 metro cuadrado. Ahora vamos a ver para qué se utiliza este factor de ocupación. Bien, continuando. Ya hicimos los dos primeros pasos, calcular la superficie de piso y determinar el factor de ocupación por piso. Lo que hay que hacer ahora es calcular la cantidad de personas como máximo que pueda haber en el piso, ¿sí? ¿Cómo se hace? El cálculo de cantidad máxima de personas, que se simboliza con la letra N mayúscula, cumple la siguiente regla, o sea, con esa fórmula. Se divide la superficie de piso, que está en metros cuadrados, sobre el factor de ocupación, que también está en metros cuadrados. Vamos a calcular todos acá, ¿sí? El piso, planta baja, primer piso y primer subsuelo, colocamos sus superficies de pisos, que recién las calculamos, dividido el factor de ocupación que recién determinamos por tabla. Al dividir, los metros cuadrados se simplifican, por lo que la unidad que nos quede de esta división van a ser las personas. 1560 dividido 2, 1220 dividido 3 y 1520 dividido 30. Nos da que en la planta baja puede haber 780 personas, en el primer piso 407 personas y en el primer subsuelo 51 personas, ¿sí? Para verlo más bonito podemos plantearlo en este cuadro. En la división, si ustedes realizan, si la división le da con decimales, si ese decimal es igual o mayor a 0,5, entonces se redondea por exceso. Por ejemplo, acá si les llegaba le da 406,5, entonces ya ponemos 407 personas. Si nos da 51,3 personas, entonces lo redondeamos a 51 nada más. Si no supera el 0,5 o no es igual a 0,5, entonces no lo redondeamos a la unidad siguiente. Eso lo establece la ley. Continuando, tenemos el siguiente paso, es calcular la unidad de ancho de salida en cada piso, considerando la totalidad de las personas posibles. Bien, el cálculo es simple. La unidad de ancho de salida, ¿sí?, es n sobre 100, en donde n mayúscula, como habíamos dicho, es la cantidad máxima de personas a evacuar, ¿sí?, que la calculamos recién. N minúscula es el símbolo de la unidad de ancho de salida, ¿sí? Bien, una vez que tenemos calculada la unidad de ancho de salida, nos vamos a esta tabla, donde cada una de estas unidades van a significar la longitud de ancho que deberían tener esas puertas. Acá en la tabla trabajaremos siempre generalmente trabajamos con las dimensiones determinadas por edificios nuevos, así que trabajaremos con esas dos columnas. Nosotros calculamos las unidades, el significado de esas unidades es esa longitud de ancho de las puertas. Ahora lo vamos a ver, lo vamos a trabajar, así que lo van a entender mejor. Bueno, volviendo a la fórmula. Es fácil, ¿sí? ¿Por qué? Tenemos la cantidad de personas, hay que dividirla en 100. Bien, pero no es tan sencillo en realidad. ¿Por qué? Si ustedes notarán en el paso, dice calcular la unidad de ancho de salida en cada piso, considerando la totalidad de las personas posibles, ¿sí? La totalidad de las personas posibles va a hacer referencia a que nosotros analicemos el lugar. Cada lugar o cada empresa va a tener características diferentes. En este caso, esta es nuestra empresa, ¿sí? La planta baja, donde está la puerta. Primer piso, tiene una forma de pentágono. Y el primer subsuelo, ¿sí?, que cumple la función de depósito. Bueno, de cada uno de estos pisos vamos a tener que calcular la unidad de ancho de salida. Lo vamos a nombrar así: n sub primer piso, n sub planta baja y n sub primer subsuelo. Si prestan atención, ¿sí?, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasaría si es que llega a ocurrir un incendio o algún siniestro y hay que evacuar esta empresa? ¿Sí? ¿Cuál es la puerta?
esa es la puerta de salida. Todos se van a dirigir a esa salida para evacuar. Eso significa que las personas que están en el primer piso, ¿sí?, van a bajar hacia esa puerta. Y las personas que están en el subsuelo van a subir hacia esa puerta. Las personas que están en el primer piso, la otra opción que tienen es tirarse del edificio, ¿sí?, desde el primer piso, y lograrían evacuar si es que sobreviven. Y las personas del subsuelo, si es que no quieren subir a la planta baja para evacuar, tendrían que salir, romper las paredes, ir por la tierra, digamos, y tratar de cavar hacia la superficie. Así que, considerando de que eso no haga, lo más probable es que los del primer piso bajen a la planta baja y los del primer subsuelo suban a la planta baja. Así que bueno, vamos a calcular la unidad de ancho de salida de esta manera. Pues comencemos con el primer piso, ¿sí? Como habíamos dicho, la fórmula es n sobre 100. Bien, ¿qué es n mayúscula entonces? Es la cantidad máxima de personas, que en el primer piso era de 407 personas. 407 dividido 100 nos da un valor de 4,07. Redondeando, como no supera el 0,5, nos daría 4 unidades de ancho de salida. Bien, vamos al primer subsuelo ahora. El primer subsuelo, misma fórmula, n sobre 100. La cantidad máxima de personas acá era de 51, entonces quedaría 51 sobre 100. Hacer la división, 51 sobre 100 nos da 0,51. Pero el resultado que coloco es 2 unidades de ancho de salida, ¿sí? ¿Por qué? Porque si volvemos a la tabla, van a notar que la unidad de ancho de salida más pequeña, la más chiquitita, es 2 unidades de ancho de salida, ¿sí? Significa que 2 unidades de ancho de salida es lo mínimo que puede tener de ancho. Cualquier número, si ustedes hacen la división y le da menos a 2, ¿sí?, le da 0,1, 0,5, en este caso no da 0,51, 1,1, 0,000001, ¿sí?, cualquiera, nosotros tenemos que determinar 2 unidades de ancho de salida. Por eso en esta división nos da así. O por eso lo establezco de esta manera, ¿sí? Eso quería aclararles. Bien, habiendo aclarado eso, debemos calcular la unidad de ancho de salida de la planta baja. Bien, ¿qué pasa acá? En el primer piso hay 407 personas. Si es que hay que evacuar, nadie va a subir al primer piso para evacuar. Por eso solamente es 407 personas. Lo mismo en el primer subsuelo. Como máximo habría 51 personas. Nadie va a bajar al primer subsuelo para evacuar. O sea que sí van a ser 51 personas nada más, como máximo. En la planta baja no. Nosotros, ¿sí?, habíamos calculado que la cantidad máxima de personas en la planta baja era de 780 personas. Pero van a bajar personas del primer piso y van a subir personas del primer subsuelo. Entonces, nuestro problema es la cantidad de personas. ¿Con qué cantidad de personas calculamos la unidad de ancho de salida? Y calculamos con el total. Este total va a ser las 780 personas que yo establecí como máximo que puede haber este piso, más las 407 que vienen de arriba, más las 51 que pueden venir de abajo. Sumando todo esto, recién realizamos la división, que nos da 1238 personas dividido 100. Al dividir y redondear, nos queda que la unidad de ancho de salida de nuestra planta baja es de 12 unidades de ancho de salida. Bien, acá viene otra confusión que también me gusta aclarar. 4 unidades de ancho de salida no significa que sea una puerta de 4 metros. 12 unidades de ancho de salida no significa que sea una puerta de 12 metros. Y 2 unidades de ancho de salida no significa que sea una puerta de 2 metros, ¿sí? No, por eso tenemos la tabla. Nosotros en esta tabla vamos a ver los valores, como había dicho, de los edificios nuevos. 2 unidades de ancho de salida es 1,10 m. 4 unidades de ancho de salida son 2 metros. Y 12 unidades de ancho de salida, en realidad acá vamos a considerar lo que más nos convenga, que tomamos el número más alto, que 6 unidades nos da 2,9 metros. Por 2 serían 2 unidades, por lo que serían 5,80 m. Que lo pueden ver aclarado en este cuadro, ¿sí? La planta baja establece una unidad de ancho de salida de 12 unidades
por lo que la longitud de la puerta en la planta baja tendría que ser de 5,8 metros. El primer piso tiene una unidad de ancho de salida de 4 unidades, por lo que tendrían que tener esas puertas longitud de 2 metros. Y el primer subsuelo, una unidad de ancho de salida de 2 unidades, por lo que tendría que tener una longitud de 1,10 m. Bien, cuando hago referencia al ancho de las puertas, hago al ancho donde tienen que evacuar. Si se entiende esto, ¿sí? Podríamos hablar de nuestra escalera. ¿Cuál es el ancho que tiene que tener una escalera? ¿Sí? Bien, el ancho que tienen que tener las escaleras que conectan el primer piso con la planta baja, el ancho tiene que ser de mínimo de 2 metros. Eso establece esas 4 unidades de ancho de salida. Porque en esos 2 metros de ancho de la escalera van a poder bajar tranquilamente o evacuar las personas que hay ahí. En cambio, la escalera que conecta la planta baja con el primer subsuelo tendría que ser un ancho de 1,10 m nada más, donde pase una persona como máximo, porque por la cantidad de personas que hay en el primer subsuelo, podrían subir tranquilamente en una escalera de 1,10 m de ancho, ¿sí? Eso es lo que establece estas unidades de ancho de salida. Eso quería aclararlo también. Bien, habiendo terminado con este cálculo, pasamos ya al último. Calcular la cantidad de salidas al exterior que debe tener nuestra empresa. Solo en el piso que comunica el exterior. El cálculo se da con la fórmula siguiente. La cantidad de salidas necesarias al exterior, ¿sí?, es n sobre 4 más 1. N es n minúscula, donde n minúscula, como habíamos dicho, es mi unidad de ancho de salida. Veamos nuestra empresa de nuevo. El único lugar donde tiene puertas al exterior, ¿sí?, es la planta baja. El primer piso no tiene puertas al exterior y no las necesita. Y el primer subsuelo creo que sería casi imposible que tenga puertas directamente al exterior. Por lo que, como decía acá en el paso a seguir, ¿sí?, solo hay que calcular la cantidad de salida al exterior en el piso que se comunique con el exterior. Que bueno, sería la planta baja. Así que trabajaremos solo en la cantidad de salida con la planta baja. La cantidad de salida, como habíamos dicho, es la unidad de ancho de salida dividido 4 más 1. La unidad de ancho de salida de nuestra planta baja era 12 unidades. 12 dividido 4 da 3. 3 más 1 da 4 salidas. ¿Por qué lo hice así paso a paso? Porque la división se hace primero. Ustedes suman y recién lo dividen en 4, le das cualquier cosa, ¿sí? Así que por favor, primero hagan la división y recién le suman el 1. El cálculo, por cálculo, nos da que esta empresa tiene que tener 4 salidas hacia el exterior. ¿Las tiene, no las tiene? Bien, eso hay que recomendar después. Por ahora me interesa que aprendan a hacer cálculo y después analizamos las condiciones actuales, las condiciones deficientes o recomendaciones que tendrían que hacer. Entonces, la empresa, solo en la planta baja, necesita una cantidad de salidas al exterior igual a 4. Nuestro trabajo en un principio era eso, realizar el cálculo de evacuación de la siguiente empresa determinando cantidad máxima de personas a evacuar, unidad de ancho de salida y cantidad de salidas necesarias al exterior. Como conclusión podemos determinar todos esos valores. La planta baja va a tener una cantidad máxima de personas a evacuar no mayor a 780 personas. El primer piso va a tener una cantidad máxima de evacuar no superior a 407 personas. Y el primer subsuelo solamente tiene una cantidad máxima de personas de 51 personas. Como unidad de ancho de salida, la planta baja debería tener puertas de 12 unidades de ancho de salida, que sería igual a 5,8 metros. El primer piso, como unidad de ancho de salida, establece, por cálculo, 4 unidades. Debería tener puertas o el ancho de la escalera de 2 metros de ancho. Y el primer subsuelo, unidad de ancho de salida igual a 2, que eso sería igual a 1,10 metros de ancho. La cantidad de salidas necesarias al exterior son 4, eso en general, de toda la empresa. Algo que quería aclarar antes de terminar, ¿sí? Cuando yo digo, o la ley dice, que la planta baja debería tener unidades de ancho de salida de 5,8 metros, ¿sí?, y tiene que tener 4 salidas. Bien, no son 4 salidas cada una de 5,8 metros. Estas 12 unidades que tiene por ancho las puede distribuir en cada salida.
O sea, en vez de hacer, o sea, como tiene que hacer sí o sí 4 salidas al exterior, puede hacer cada una de las salidas de 3 unidades de ancho de salida. ¿Se entiende? O sea, haría una puerta de 3 unidades de ancho de salida, la otra de 3, la otra de 3 y la otra de 3. Y ahí están las 12 unidades de ancho de salida. ¿Sí? Va a cumplir con la ley. Porque tiene en total 12 unidades de ancho de salida. O sea, tiene 5,8 metros de ancho en total para que las personas salgan al exterior. ¿Sí? No es que tienen que tener 4 salidas de 5,8 metros cada una. No. Tiene que tener 4 salidas que cubran como mínimo 5,8 metros de ancho. Obviamente si tienen más, mejor. Si tienen 6 salidas, perfecto. Si tienen 4 salidas y cada una de 5 metros, también perfecto. Pero como mínimo tienen que tener 4 salidas que sumadas en total cubran 5,8 metros de ancho. Bien, ese sería todo el cálculo de evacuación. Espero que haya quedado claro.